Buenas noches. De la noche a la mañana tenemos dos integrantes de nuestro espacio que se nos casan. Estábamos orando mucho por Hugo, por Graciela también, por Guillermito y por Erika, y bueno, pudieron conseguir estas fechas. Y hay un tercero por el cual también estábamos orando, que también confirmó, Nelson y Vanina. Así que miren ustedes, seguimos orando por otros hermanos, como Daniel Fretes, como Silvana, como Dani Amarilla, como Karina, y hay otros más que realmente están tomando la decisión de cumplir con lo que Dios manda. Hermanos, a veces oramos por enfermedades, por falta de trabajo, por falta de salud. Oremos intensamente para que los hermanos puedan cumplir con la voluntad de Dios y casarse, porque Dios bendice el matrimonio. Dios bendice el matrimonio. Miren, estos últimos años me ha tocado ser protagonista de decisiones de muchos hermanos que hoy pasaron 1 año, 2 años, 3 años, me agradecen por haberles insinuado, iba a decir insistido, no, jamás haría eso, insinuado que contraigan enlace, que regularicen su situación. El hombre fue creado por Dios y la mujer también, y Dios dio el mandato de que debían dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Así que celebro estas decisiones que también forman parte de la fe, decisiones de fe que han tomado estas personas que he nombrado. Vamos a la palabra de Dios. Se suben al ring la religión vana, vacía, versus la religión pura, sana. Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Voy a hacer una breve introducción. El escritor de la palabra, del libro de Santiago, indudablemente tenía en la mente el pensamiento de que el hacedor, aquel que no solamente escucha la palabra, sino que la abraza y se dispone a cumplir, el hacedor de la palabra, evidencia el fruto de la palabra en la práctica de la religión. Hoy vamos a hablar de religión. La vida del hombre en la sociedad antigua, ya por los tiempos del Señor y aún antes, según el Antiguo Testamento, se centraba toda la sociedad, su vida, en la religión. Miren, babilonios, asirios, cananeos, persas, egipcios, romanos, participaban de una sociedad politeísta. Los griegos, por ejemplo, tenían cientos de dioses, ¿sí? Ni hablar de los persas y los egipcios. Animales, astros, bueno, no importa, cosas que las transformaban en ídolos. Ahora, los judíos se consideraban religiosamente superiores por ser monoteístas, un solo Dios, aunque la historia del pueblo de Israel nos relata, ¿no es cierto?, muchas veces que cayeron en la idolatría. Y también ellos pensaban que eran superiores, eran más que los demás pueblos, porque tenían el canon sagrado, eran depositarios del canon sagrado, o sea, de la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Santiago enfoca aquí el tema desde el punto de vista de la práctica de la religión, de la práctica religiosa. No bastaba con decir yo soy religioso, era necesario demostrarlo de una manera genuina y concreta. Por eso vamos a leer la primera parte del versículo 26. Animo a los adolescentes, a los padres, a que compartan la palabra con sus hijos. Nunca se van a arrepentir. Se van a arrepentir de no haberla compartido.
pero no se van a arrepentir de haberla compartido. Háganme caso, por viejo se los digo, por viejo y por la experiencia personal de haber visto a mi esposa y haber participado yo de leerle la Biblia, la palabra de Dios, cuando eran niños a través de libritos, a mis hijos, hijas y a mis nietos, nietas. Nunca se van a arrepentir. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre ustedes, stop, nos paramos acá. La palabra religioso se usa con frecuencia para referirse a la persona que se ocupaba de la observancia religiosa. Nosotros, por ejemplo, conocemos a el hermano Piovano. Bueno, no viene Piovano de Pío, es un apellido nada más. Pero, por ejemplo, la palabra religiosa tiene como sinónimos a la palabra pío o a la palabra devoto. Nico Agostino vive en Devoto. Bueno, es otra cosa, es devoto con B corta. Una persona inclinada a practicar la religiosidad. El vocablo, o sea, esto de religioso o religión, implica o denota una práctica celosa y diligente de aspectos externos y ceremoniales de la adoración. Y acá aparecen dos palabras que nos van a acompañar en esta breve charla. La palabra conducta y la palabra creencia, ambas con C. Conducta y creencia. Santiago, lo primero que quiere hacer es aclarar que ser religioso no es pecaminoso. Religión no es mala palabra. No es mala palabra. Él en ningún momento prohíbe a través de este versículo 26 esa práctica. Lo que sí enfatiza, que es lo que más quiero subrayar en esta noche, es que ser religioso no significa teorizar, sino vivir una ética, una conducta ética que armonice con las demandas de la palabra de Dios, o sea, con la creencia que profesamos. Por eso, él agrega algo inmediatamente al versículo 26, ¿se acuerdan? Si dice que es religioso y no refrena su lengua, se engaña en su corazón, ¿sí? Y hace que tal religión, la que profesa, se convierta en vacía, en vana. De ahí que el título, la religión vana o la religión vacía. Si alguno se cree religioso, pero es lenguaraz, miren este término, lenguaraz, es un atrevido, es un irrespetuoso, es un boca sucia, es un malintencionado, todo lo que habla o dice lo hace con doble intención, o es un bocón, un descarado, un charlatán. Bueno, Santiago es clarísimo, si alguien dice ser religioso y es un bocón o es un lenguaraz, ¿sí? O no puede sujetar su lengua o refrenar su lengua, el tal se engaña a sí mismo y su religión es vacua o vacía. Quiero dar un ejemplo de esto de teorizar. Cuando se disocia la conducta con la creencia, presta atención. Un judío tenía un negocio de ramos generales, o sea, de varias cosas. Fiambrería, vendía tela, vendía carne, hacían de todo. Y se autoproclamaba piadoso. Era un judío piadoso. Él dice que era piadoso. Todas las mañanas llamaba a su empleado, el empleado vivía en un altillo que este judío le prestaba, y le gritaba: Miguel, sí señor, ¿has echado el agua a la leche? Sí señor, esto es para estirarla, ¿no? Como que le pone agua a la nafta. Miguel, ¿has llenado el envase de Coca-Cola con Manaos? Sí señor. Miguel, ¿le cambiaste ya el envoltorio a los alfajores Guaymallén y le pusiste los de Habana?
¿Así los cobramos más caros? Sí, señor, muy bien, listo. Apurate, date prisa, que vamos a la sinagoga al culto. No me gusta llegar tarde, me gusta ser puntual, cumplir estrictamente. Hay dos componentes que son inseparables y que determinan si la religión es vana, vacía o pura, sana. Uno es la ética. Subrayá esta palabra, quizás sea objeto de una pregunta. ¿Qué es la ética? La ética es el comportamiento humano. Solamente la ética religiosa de la Biblia, de la palabra de Dios, presenta el orden correcto de prioridades. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en relación a este tema de la religión? Dios primero, el prójimo segundo y finalmente yo. Hacer lo contrario, invertir el orden, convierte a la religión que practicamos en vacía y nos autoengañamos. Qué problema, ¿no? Con aquellos religiosos judíos que no tenían ética ni practicaban la ética. ¿Saben lo que decían? Primero yo, segundo yo, tercero yo, incluyendo a sus padres, a los que no ayudaban porque decían que sus posesiones, su plazo fijo, los euros que tenían en la caja de seguridad en el Banco Galicia, eran consagrados a Dios. Entonces los padres se podían morir de hambre, pero ellos eran religiosos, ¿sí? Con mucha apariencia, hipócritas. La segunda palabra, que es inseparable de este término religión, para determinar si es vana o pura, es la palabra motivación. Este es el otro parámetro que tenemos que tener presente. Primero, ética. Segundo, motivación. ¿Qué es la motivación? Es la cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo o de alguna manera. Muchos teólogos son los que piensan que la palabra religión se refiere a la observación, la observancia externa de la adoración pública. Por ejemplo, la asistencia al culto, las limosnas u ofrendas, las oraciones, el ayuno, etcétera, etcétera. Hay un capítulo, quizás sea objeto de alguna pregunta en esta noche, que es el capítulo 6 de Mateo, desde el versículo 1 al versículo 18, donde surge claramente, ¿no es cierto?, que Jesús advierte de hacer todo de acuerdo a la ética bíblica y conforme a una motivación espiritual. Todo lo que se hace sin ética bíblica y sin la motivación espiritual cae en el saco roto que vamos a ver que detalla o denuncia Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 1 al 18. ¿Qué hacían los escribas o los fariseos? Bueno, hacían cosas públicas en presencia de los hombres para ser vistos. ¿Está mal dar limosnas o ofrendas? No. Pero dice Jesús, no lo hagas tocando trompeta o haciendo tocar trompeta para que te miren, ¿sí?, buscando ser alabado. Esto es hipocresía. Sino por el contrario, hacerlo en secreto. Por eso la ofrenda es voluntaria, es proporcional y es secreta. De paso, quiero agradecer, ustedes saben a quién me refiero, a los hermanos que con mucho sacrificio en este tiempo de pandemia, de cuarentena, han ofrendado como nunca. Nunca me voy a cansar de decir esto. Hermanos con muchas limitaciones, a veces pasando necesidades, le saben dar al Señor lo que es del Señor. Y ofrendan porque lo vemos, ¿sí? Lo vemos, lo observamos, sin saber montos, pero lo observamos, las actitudes, ¿sí?, llevando el sobrecito a Roberto Llanelli, llevando el sobrecito a Andrés, o dándoselo a Rubén,
o a Marcelo o depositándolo en la bolsa, observamos que han crecido las ofrendas. ¡Qué bueno! En secreto. Nadie sabe cuánto. El Señor lo sabe. El Señor Jesús advertía que estos judíos, escribas, fariseos, actuaban sin ética bíblica y con una motivación desafortunada, porque oraban de manera de voz alta, poniéndose de pie en las sinagogas y aún en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Jesús le dice, si orás, hacelo en secreto. Cerrá la puerta de tu habitación. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, palabrerías, no infles la oración con términos difíciles. Ora con simpleza, con sencillez. Dios es el teólogo por excelencia, el autor de la Biblia, de la palabra. ¿Qué le vas a contar? ¿Qué le vas a enseñar a Dios? Si pedís, le dice a los judíos hipócritas, que Dios te perdone las deudas, tenés que estar dispuesto a perdonar. Si haces ayuno, no te muestres demacrado, sino ungí tu cabeza y lavá tu rostro para mostrarte normal. ¿Cuál era el problema de estos religiosos? Lo hacían sin ética bíblica y con una motivación equivocada. Quiero hacer una aclaración. Una interpretación errónea de lo que es la verdadera religión, la asistencia a los cultos, las ofrendas, la oración, el ayuno, y aún peyorativa de la palabra religión, es muy peligrosa. ¿Por qué? Uno puede decir, claro, como yo no quiero parecer un religioso, dejo de asistir a los cultos. ¿Qué es lo que ocurre? Y están los templos vacíos. Ah, no, Carlos, como yo no quiero ser hipócrita, no me ejercito en dar. ¿Qué es lo que ocurre? Dejo de dar la ofrenda. Yo no quiero aparentar, así que no me voy a levantar a orar. Yo no me pidan que pase a orar. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un silencio, se escuchan los grillos cantar. No, para mí ayunar es de caretas. No estoy dispuesto a tener un tiempo especial para dedicarme al estudio y la meditación. ¿Sabes qué pasa? Que si como mucho después me voy a dormir y no puedo estudiar la Biblia. Yo quiero que entiendas, no es la intencionalidad del Señor Jesús en Mateo ni la de Santiago destruir el concepto de religión, defenestrar el concepto de religión. Gracias a Dios, yo siempre digo, damos gracias a Dios por los hombres y mujeres que se han comprometido con el Señor de la obra y con la obra del Señor. Siempre presentes, siempre activos, generosos, intercediendo por los demás, ocupados y preocupados por la membresía, pero siempre con una sana ética y una espiritual motivación. Versículo 27. Dice que la fe pura, la religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. Los primeros lectores de la carta de Santiago eran judíos. Después, claro, se fue extendiendo a otros gentiles, otros que se hayan convertido, y algunos que no siendo judíos eran prosélitos, o sea que participaban de la religión judía. Claro, escuchen esto. ¿Qué ocurría? La religión revelada en el Antiguo Testamento, que era muy buena, fue amalgamada, fue mezclada con las tradiciones de los escribas, de los fariseos, de los rabinos. Y para estos, lamentablemente, la religión se había convertido en un fin en sí mismo y no en un medio para glorificar a Dios. Eran religiosos, pero por ser religiosos, por la religión misma. Por eso llama Santiago a esta religión pura, la palabra es amiantos, ¿sí? En griego, amiantos, impide el calor, no quema, no se tiñe,
Es un aislante, es una religión limpia, sin mancha, libre de contaminación, sin mezcla, y explica que esta religión pura y sin mácula tiene que ser probada, mostrada solamente ante Dios Padre, quien es el que juzga la calidad de la práctica religiosa. No es el hombre quien determina, no son los pastores, no son los diáconos, no es el hombre que aprueba o rechaza una práctica religiosa, si es correcta o no. Solo Dios puede emitir tal juicio, aprueba o desaprueba. Acuérdense de Caín, solo Dios aprueba o desaprueba los actos de adoración porque ve las intenciones del corazón, la motivación y la ética. El Señor Jesús no aprobaba la actitud de los fariseos y de los escribas en Mateo 6, no la aprobaba porque carecían de ética y carecían de una motivación correcta. Es decir, que su conducta se disociaba con su supuesta creencia. Quiero terminar con esto, con la última parte del versículo 27. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Del mundo. Dice, no dice en el mundo, sino del mundo. Santiago finalmente menciona dos prácticas de la religión que es pura y sin mancha. Son como un ejemplo. No todo termina acá. Es un índice, ¿sí? Un nomenclador, un vademecum, no sé, un decálogo. Hay otros ejemplos. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas. Me encanta porque, mira, cuando uno visita una viuda, no lo está mirando toda la iglesia. Cuando uno va y asiste a un huérfano, quizá no se entere nadie. Y esa es la verdadera religión, hacerlo para que no se enteren, o aún, mejor dicho, cuando no se enteren. La palabra tribulaciones ahí es necesidades. Te pregunto y me pregunto, últimamente, ¿a quién asististe? ¿A quién ayudaste? ¿Por quién te preocupaste? Miren, cada vez que me preguntan, yo doy gracias a Dios por hermanos anónimos que ayudan sin que el resto se entere. Podríamos, de los 70 que somos en Espacio Varón, les puedo asegurar que 60 podrían dar fe de actos, de actitudes de hermanos que les han ayudado. Qué hermoso, ¿no? Visitar, estar al cuidado de alguien para ayudar, beneficiar, consolar. Es decir, se refiere al cuidado hacia el prójimo. Ahora, dice el Salmo 68:5, Dios desde su santa morada es padre de huérfanos y defensor de viudas. Siempre le interesó a Dios puntualizar en esta acción a favor de las viudas. Jesús acusó a los fariseos, Mateo 12:40, de devorar a las viudas. Y como un ejemplo positivo, bendijo a la viuda de Naín, devolviéndole a su único hijo muerto. Lucas 7, del 11 al 17. En segundo lugar, y para finalizar, guardarse sin mancha del mundo. Esto tiene que ver con la pureza personal. Yo tengo que ser libre de censura, tengo que ser intachable. Quiero hacerte 4 preguntas. Decime, hay 2 componentes que son inseparables y que determinan si la religión es vana o es pura. Nombrámelos y decime qué significa cada uno de ellos. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿te animás a contar cómo fue el ejemplo del judío que tenía el negocio de ramos generales? ¿Y a qué conclusión te lleva? En tercer lugar, háblame de conducta y háblame de creencia. ¿Por qué tienen que ir unidas? Y finalmente, en cuarto lugar, ¿de qué nos tenemos que ocupar, según lo que dice Santiago? ¿De quién y de qué? ¿De quiénes y de qué? ¿De quiénes y de qué? Hacia afuera
y hacia adentro. Que Dios te bendiga. Nos vemos el jueves que viene. Recordá que tenemos mucha expectativa por los deberes que podés hacer y que debes hacer. Amén.